Bueno, pues de nuevo gracias. Claro, ustedes han desarrollado, tanto Olga, Luis, Andrés, toda una serie de principios que comparto al 100%. Comparto al 100% y entonces, bueno, yo creo que ahí estamos generando, se está generando ciertos niveles de consenso que mi función en todo caso es compartirla también, elevarla a que se transforme en consensos de Naciones Unidas. Muchos de ellos ya existen en torno a la prioridad del derecho humano. O sea, lo que decían, por ejemplo, tenemos leyes o principios incluso constitucionales que no solo declaran en un momento determinado el derecho humano al agua potable, al saneamiento, sino que establecen luego también un orden de prelación, que a mí me parece fundamental. Ya he dicho, yo entiendo que puede en un momento determinado, en cualquier país, en Estados Unidos, en España, en Perú o en Nicaragua, ante determinados desarrollos productivos de gran envergadura, a veces se habla de millones de hectáreas de regadío. Bueno, claro, eso puede secar un río, pero son desarrollos que generalmente no están vinculados a derechos humanos básicos de la gente, están vinculados a negocios que en el mejor de los casos pueden ser legítimos, pero no prioritarios. Esa es la clave. Luego, por tanto, si hay legislaciones que no solo están, primero objetivo, que esté reconocido el derecho, perfecto. Segundo, que ese derecho se normatice. Alguien decía, el problema es que tenemos ley, pero no tenemos norma, y por tanto no se aplica la ley. Obviamente hace falta presionar entonces para que eso se transforme en norma, en código de conducta y luego se tenga sus reflejos presupuestarios, porque la política no es realidad si no tiene detrás presupuestos públicos, ¿no? Luego, detrás de esas prioridades debe de haber en un momento determinado normas que sean de obligado cumplimiento y permitan ejecutar lo que son principios legales estupendos que hay que tener, que se deben tener, y ahí América Latina incluso ha sido madrugadora. Empezó con la guerra del agua en Cochabamba, del agua es del pueblo, carajo, pero luego vino Uruguay con un referéndum, se metió en Constitución, eso ha entrado luego en Bolivia, ha entrado en Ecuador, ha entrado en muchos países y marca un ejemplo a nivel mundial. El problema es luego si hay que trabajarlo en norma y la norma hay que trabajarla en realidades. Y las realidades requieren de prioridad también en los presupuestos públicos. Y eso lo debemos exigir. Yo, con todo mi respeto a los gobiernos con los que tengo una interlocución obviamente respetuosa, no soy yo quien para decir lo que el gobierno tenga que hacer, pero ustedes sí son quienes para decirles a sus gobiernos lo que deben hacer a la hora de hacer realidad lo que suelen ser en este caso cuestiones aceptadas por ley e incluso a veces desarrolladas en adecuadas normativas. Una cuestión fundamental que han sacado ustedes a la colación y que yo hago motivo de una de mis inspiraciones transversales para todo mi mandato. Y en breve haré la presentación el año que viene ante el Consejo de Naciones Unidas, ante la Asamblea General, sobre este tema, entre otros, ¿no? Yo creo que es fundamental para tener acceso a lo que ha dicho, me parece que era al principio Olga, reproduciendo un poco las características de lo que es un derecho humano. Tener agua accesible, adecuada, de calidad, pagable, accesible y disponible y accesible, ¿no? Bueno, para eso muchas veces de repente se necesitan infraestructuras. Por ejemplo, ahora hay un reto en saneamiento, fundamental, porque si no saneamos nuestros retornos envenenamos al que vive aguas abajo. Luego, entonces tenemos que tener situaciones de saneamiento. ¿Qué problemas suele haber? Porque se dice, no tenemos dinero en las comunidades suficiente. ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Cuánto cuesta en un momento determinado? En cada lugar la respuesta la tiene que dar la gente de cada lugar. ¿Cuánto cuesta sacar agua del río más cercano si el río estuviera bien? Muy poquito. Por eso nuestros ancestros se pararon allá. Por eso dejaron de caminar y quedaron allá, porque tenían agua sencilla, de buena calidad, cerquita de casa. Entonces era sencillo y por eso muchas veces, y eso es bueno, la mayor parte de las constituciones en el mundo establecen que la responsabilidad de agua y saneamiento la gestiona el municipio o la comunidad más cercana, porque en efecto el agua es muy territorial, esa comunidad vive allí porque tiene agua cercana. Pero ¿qué pasa si una industria, una minera o quien sea, o nosotros mismos dejamos que los agronegocios en un momento determinado usando pesticidas nos contaminen el agua cercana? Hombre, pues que depurar eso es carísimo. Y entonces hay que traer agua de más lejos y también es caro.
Luego, por tanto, yo creo que hay un reto absoluto y ustedes en las comunidades son los mejores que conocen su territorio y saben qué hay que hacer de cara al presente y al futuro para recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos cercanos, que son los que nos dan vida por poco dinero, porque afortunadamente la naturaleza, Dios o quien sea, ha generado esa red de ecosistemas acuáticos en las que estamos instaladas las poblaciones, conectadas, pero para eso tenemos que rescatar la salud de los ecosistemas. Va a ser muy difícil conseguir que tengamos agua potable y saneamiento para todas las comunidades, incluidas las más vulnerables, si no hacemos las paces con nuestros ríos. Si no somos capaces de recuperar la buena salud de los ecosistemas acuáticos que nos rodean o que tenemos en cercanía. Es imposible tener una salud, un agua en nuestro entorno, unos ecosistemas envenenados o perturbados y tener una buena salud y un acceso al agua potable barato, sencillo, etc. Mientras eso no sea posible, la obligación será hacer las infraestructuras necesarias para que el agua en cantidad suficiente para lo que son los usos básicos de agua y saneamiento y bajo una responsabilidad de inversión pública por parte de los gobiernos, dándole la prioridad necesaria, ¿no? Para que eso esté antes que otras cosas. Antes el agua potable que un nuevo aeropuerto, antes el agua potable que una buena autopista. Es fundamental. Todos los países que tienen agua potable antes eran pobres. Cuando hicieron el agua potable eran pobres, más pobres que lo que ahora es Nicaragua. Grecia, España, cuando se decidió que iba a haber agua potable en todos los rincones, éramos probablemente más pobres que lo que entonces, que lo que ahora pueden ser muchos países de América Latina. Pero ¿qué se dijo? El agua potable en la plaza del pueblo, en el barrio, en cada sitio cerca de las casas, agua potabilísima antes que poner la luz, que ahora es muy importante también, antes que hacer grandes carreteras, antes que hacer ayuntamientos. Es un orden de prioridad en los presupuestos públicos. Y eso tenemos que ser primero conscientes nosotros mismos de que tenemos derecho a eso y de que de buenas maneras, a través del diálogo, a través del voto, a través de la acción democrática no violenta, tenemos que forzar, tenemos que convencer a nuestros políticos y forzar a que esas prioridades presupuestarias tienen que estar en el orden de los derechos humanos. Eso antes que otras cosas. Muchas gracias, Pedro. Creo que ha sido una reflexión bastante sabia y obviamente ha servido muchísimo para orientar sobre este tema que estamos en discusión.